Mi nombre es Daniela Marín, soy residente de primer año de anestesiología de la Universidad de Caldas y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el rol del anestesiólogo en el código de trauma. Para empezar, entonces vamos a hablar del contenido, entonces daremos una breve introducción, el por qué es importante, qué es el código del trauma, el rol de nosotros dentro del papel de anestesiología y finalmente unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, para entender de qué el impacto pues, que tiene el trauma en nuestros servicios, hay que entender que es responsable del 9% de la mortalidad, cobrando la vida de hasta 1.25 millones de personas en una edad promedio entre 1 y 44 años. De toda esta mortalidad y morbilidad, casi el 90% proviene de países en vía de desarrollo o subdesarrollados y en nuestro medio sigue siendo la séptima causa de muerte, responsable hasta del 10% de la discapacidad pues, permanente. En nuestro país, obviamente, tiene unas consideraciones muy importantes. La causa externa es la cuarta causa de muerte, siendo las más importantes el homicidio y el accidente de tránsito. Queríamos hacer mención especialmente en dos departamentos porque más adelante hablaremos un poco de los protocolos que tienen. Es Antioquia del Valle, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad por accidente de tránsito o por cualquier causa externa en el Valle del Cauca es hasta 24.4 por 100.000 habitantes y de lesiones graves en Antioquia es hasta de 441.75 por 100.000 habitantes. Entonces, para entender un poquito de qué se trata el código de trauma, tenemos que saber que desde 1966 se establece pues con base a un reporte que se hizo sobre la muerte accidental y la discapacidad y esto dio pie para que desde 1974 el Colegio Americano de Cirujanos empezara a desarrollar un marco de trabajo para sistemas de trauma que lo consideraba como centros de trauma con abordaje coordinado, organizado y centrado para el paciente con un trauma mayor. Y desde ahí pues se han establecido en varias partes pues, del mundo, incluyendo nuestro país, y por qué consideramos entonces importante su existencia. Ya se ha demostrado que el tiempo entre llegar al servicio de urgencias y ser trasladado al quirófano en estos pacientes se reduce de 534 minutos hasta 170 minutos, que esto impacta directamente en la mortalidad y que existe una disminución de la mortalidad hasta 25% en los centros de trauma versus los centros que no lo tienen. Y si bien no impacta en el ingreso a UCI, sí en los días de estancia con una reducción pues absoluta del riesgo. Esta disminución es más importante en el paciente que tiene unas lesiones más graves. En un trauma mayor con un índice de severidad por encima de 25 puede disminuir de un 30% a un 22%. Entonces vemos que sí se ha demostrado que impacta. ¿Qué es entonces el código del trauma? Los protocolos pues a nivel mundial pueden ir de acuerdo pues, a lo que considere cada institución, pero pues sí tiene un objetivo central que es trabajar de manera coordinada, no solo en el personal disponible, sino en todo el recurso. Entonces partimos de que los emergenciólogos, los anestesiólogos, los cirujanos generales van a estar disponibles una vez se activa el código y van a darle pues prioridad a esta emergencia. De ahí que el banco de sangre, todo el personal de enfermería, imagenología, incluyendo pues la infraestructura, esté adaptada a que se logre hacer de una manera rápida, ágil, coordinada, que todo el personal sepa qué rol está cumpliendo y que esto dé pie a que el código se haga lo más organizado posible en pro de que todos estos tiempos se reduzcan y que esta sea la prioridad. Queríamos mostrar un poco que existe en nuestro país. Habíamos visto que la mortalidad y la morbilidad en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, el Valle del Cauca eran muy importantes y por eso quisimos mostrar que estos departamentos ya tienen unos protocolos establecidos, incluyendo pues eh, ciudades como Cali, donde vimos que el Valle del Cauca tenía una mortalidad dentro de la mortalidad más alta en nuestro país y que con base a esto ellos implementan estos equipos del trauma. Esta publicación, este artículo que está publicado
desde el 2021 muestra en la Clínica Valle de Lili cómo existen o cómo trabajan ellos en esos equipos de trauma, mirando pues la realidad mundial y la implementación en un país como el nuestro y hacen una descripción narrativa. Y esto pues nos indica que tienen un protocolo, un código ya establecido donde cada uno sabe qué papel cumple, desde el terapeuta respiratorio, los enfermeros, auxiliar de enfermería, el líder, saben qué es lo que debe hacer. Esto está en el servicio de urgencias pues establecido, hay carteles pues con toda esta información, pero ya el personal está capacitado en saber cómo debe responder y que nuestro papel junto al emergenciólogo o el médico general que está en el servicio de urgencias se basa en evaluar toda la vía aérea, el estado de conciencia, asegurar el control de la columna cervical, todas las maniobras para mantener permeable la vía aérea, la parte de la secuencia de rápida intubación, poderla coordinar, hacerla lo más articulado y rápido posible, con en mano pues o con haciéndolo pues como coordinado con el cirujano toda la parte de la obtención de la vía aérea quirúrgica y pues claramente el momento de la intubación orotraqueal, una vía aérea difícil o pues todos los dispositivos que se requieran para poderlo lograr. Y también tenemos otros centros de trauma muy importantes como el que existe en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Desde hace ya varios años está implementado y también tienen pues de una forma organizada la activación de la unidad del trauma y con base pues a lo que se encuentra en los signos vitales, en la anatomía de la lesión, en el mecanismo de trauma y otros factores, ellos consideran si es un código de trauma o una alerta de trauma y una vez se active, se parlantee, el personal sabe que debe acudir al servicio y trabajar pues con la mano del urgentólogo, del cirujano, del ortopedista, pues dependiendo cómo lo amerite pues la situación. Entonces, nosotros sabemos pues y entendemos que un paciente politraumatizado es aquel que tiene dos o más lesiones y que alguna le compromete la vida, pero hay formas también de tener una puntuación, algo más objetivo para saber cuándo lo voy a activar. Existen varios scores, vemos que el índice de severidad de trauma, el score de severidad de trauma, es de los que más se usan, esto especialmente en campos de investigación, en evaluaciones retrospectivas de pacientes politraumatizados, en poder implementar pues ciertos protocolos o códigos, pues se realiza. Realmente en la práctica diaria no es muy útil porque vemos que muchos requieren algunas operaciones matemáticas, poderlo calcular, no es algo como tan clínico y pues requiere de tiempo, por lo tanto no lo realizamos pues de una forma pues clara, organizada, que sea cotidiana, pero hay que entender que existen y que están diseñados para que de forma objetiva podamos identificar estos pacientes politraumatizados. Entonces el score de severidad de trauma mira la región, describe la lesión y digamos que el top 3 de las que son más graves se puntúan, se hace como un cálculo y con base a esto todos los que estén por encima de 15 tienen un trauma mayor. El nuevo score de severidad que trata de mirar la lesión más grave independiente de su localización. El score de trauma revisado es un poco más clínico, mira el Glasgow, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y por debajo de 7 pues indicaría el trauma mayor. Y el score de severidad de trauma y lesión, como podemos ver, se hizo más para mirar la probabilidad de muerte y más en personas por encima de los 55 años. Entonces digamos que no es como tan útil, pero pues hay que saber que existe. Trataron de comparar cuál sería mejor para predecir, digamos, mortalidad o un paciente más grave y se logró identificar que todas tienen una buena sensibilidad, una buena especificidad, que lo importante es realizar alguna, la que se conozca, con la que se pueda sentir más cómodo y poderla aplicar. Pero independientemente pues, de cuál se haga, sí sería bueno tener de forma objetiva la puntuación y poderlo clasificar como un trauma mayor. Una vez entendemos de qué se trata, hay que comprender que un paciente politraumatizado está ante lo que llamábamos previamente tríada de la muerte, que era hipotermia, coagulopatía y acidosis, y que una vez reuníamos estos tres, podíamos estar ante un paciente gravemente enfermo, casi que pues con seguridad
tendría un desenlace fatal, pero ahora ya hablamos más del diamante de la muerte, teniendo en cuenta que la hipocalcemia se produce mucho en estos pacientes y que también contribuye a un desenlace pues no deseado. Entonces la idea es tratar de evitar ese diamante de la muerte y hacer una reanimación control daño para garantizar pues que este diamante no se cumpla y poder evitar pues la mortalidad en estos pacientes. Nos quedamos entonces con que la atención primaria o lo que indica la ATLS sigue siendo muy importante para la evaluación de estos pacientes, yéndonos desde lo más grave, lo potencialmente mortal, hacia, digamos, otro tipo de lesiones que son importantes, pero que una vez descartadas las más graves las puedo ir abordando. En cuanto a la vía aérea y la preoxigenación, que como vimos es dentro de lo que a nosotros más nos compete, nuestro rol, eh, digamos que seríamos los expertos o los que idealmente deberíamos estar en la vía aérea, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que los pacientes con trauma, muchas veces, si son traumas de ras de tórax o diferentes tipos de trauma que tenemos, eh, a este nivel no siempre será efectiva la preoxigenación. Vamos a tener lesiones que me pueden aumentar el shunt y disminuirme la capacidad funcional residual y que por más que yo haga una adecuada técnica de preoxigenación, no lo voy a lograr. Entonces hay que tener en cuenta que puedo tener una oxigenación apneica como otra opción. Se sigue hablando de que puede ser una alternativa, no será pues lo ideal siempre, pero nos quedamos con que reducir el tiempo total de apnea será lo más importante. La secuencia rápida de intubación, teniendo en cuenta que estos pacientes se consideran estómago lleno, y tratar de tener todos los dispositivos cercanos de vía aérea difícil, porque realmente casi siempre se considerará en un paciente politraumatizado que no se pueda descartar una lesión cervical. Entonces nos vamos al algoritmo del paciente que requiere intubación en el contexto de un trauma extensivo y nos planteamos dos escenarios, el paciente que coopera y el paciente que no coopera. El paciente que coopera, entonces vamos a mirar si sospechamos una vía aérea difícil o una lesión de vía aérea o cervical. Si sí sospechamos esto, nos vamos a una intubación despierto con fibrobroncoscopio flexible. Si esto no es exitoso, consideramos de entrada una vía aérea quirúrgica. Si el paciente no coopera, vamos a intentar preoxigenar y hacer una secuencia rápida de intubación. O si yo no sospecho ninguna de estas, ni vía aérea o lesión cervical, también me voy entonces al paso de preoxigenar y hacer una secuencia rápida de intubación. Si esto no es exitoso, puedo utilizar otros dispositivos, un introductor traqueal, un videolaringoscopio, esto nos va a ayudar mucho. Si esto no es exitoso, me voy con un dispositivo supraglótico, recordando siempre que lo que me va a matar al paciente es no poderlo oxigenar, no poderlo ventilar, entonces nos devolvemos a intentar hacerlo con un dispositivo supraglótico. Si el paciente no ventila, nos vamos a una vía aérea quirúrgica. Si esta no es exitosa o si lo logro ventilar con el dispositivo supraglótico, entonces voy a tratar de hacerlo con fibrobroncoscopio flexible, tratar de hacer por este medio una intubación orotraqueal a través del dispositivo supraglótico. Siempre teniendo en cuenta que tratar de devolverme al paso en el que yo logro ventilar al paciente. Ya definitivamente si no lo logro, pues me voy a una vía aérea quirúrgica. En cuanto a la B, siempre tendremos que tener en cuenta lesiones potencialmente mortales. Entonces, auscultar, mirar pues si el paciente no esté presentando un hemotórax de tensión, un hemotórax, un tórax inestable, un taponamiento cardíaco, porque sabemos que podemos intervenir rápidamente en estas y evitar pues la mortalidad por causas en este punto de respiración que podemos intervenir rápidamente y pues evitarlo. Muchas veces cuando el paciente pues, se logra en algún punto estabilizar, nuestro deber será siempre confirmar que no esté presentando ninguna de estas causas ante un paciente que no me está mejorando. En la circulación, ahí sí nos vamos a detener un poquito más, hay que entender que acá hay que impactar en el paciente politraumatizado, lo más probable es que tenga algún tipo de sangrado que lo tenga inestable y pues acá debemos impactar. Entonces, hay que entender que en la circulación tenemos tres fases importantes.
La primera fase, entonces, ante un paciente con sangrado será detener la hemorragia y de aquí a iniciar la reanimación contra el daño. En la segunda fase será una recuperación adaptada y en la tercera será tratar de restaurar esa fisiología. Eso en cuanto a la parte del sangrado. Otras formas de impactar es hacer una reanimación hídrica, que más adelante vamos a mirar cómo se logra hacer, y el protocolo de transfusión masiva en el paciente que lo amerite. Acá encontré una herramienta útil, que es considerar las 7 T's de la transfusión para saber cuándo lo activo y cómo lo hago. Teniendo en cuenta estas 7 T's, entonces activaría el protocolo de transfusión masiva ante un paciente politraumatizado. ¿Cómo lo haría? Basándonos en esas 7 T's, vamos a ver que entonces tenemos el trigger, que es la activación, el test, que serían las pruebas que vamos a hacerle al paciente, el ácido tranexámico como un medicamento muy útil en ellos, el control de la temperatura, cómo será la transfusión, el team, que sería nuestro equipo, cómo lo coordinamos, y al terminar la transfusión, qué debo de tener en cuenta. Vamos a hablar de las T's, digamos que en nuestro rol de anestesiólogos más nos interesa, y finalmente vamos a ver en cada punto qué es lo más importante. Entonces, en cuanto a la activación, vamos a ver que hay unas herramientas que me predicen, pues que me logran predecir esos protocolos de transfusión masiva. Nosotros previamente conocíamos que el estado de choque se podía clasificar dependiendo del volumen de pérdida, dependiendo de la frecuencia cardíaca, dependiendo del estado de conciencia, pero vemos que en muchas ocasiones o podría estar mal calculado, o me sobreestimaría a algunos pacientes o me infraestimaría a otros. Entonces digamos que ese tipo de clasificación no es la más precisa. Entonces existen todas este tipo de herramientas que me van a ayudar mucho más a predecir ese tipo de pacientes que van a requerir pues transfusiones masivas, ¿cierto? Entonces nos vamos con el ABC Score. Más de 2 predictores me lo van a considerar como que la requiere. Este tiene en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el FAST y un tramo penetrante. El índice de shock, que también pues está últimamente muy utilizado por su precisión. Y más recientemente tenemos el RAP Score. Miren que este tiene una sensibilidad y especificidad mayor, por lo tanto tiene un rendimiento diagnóstico superior a los demás, y por eso digamos es una de las recomendaciones tener en cuenta que puedo hacerlo teniendo en cuenta el índice de choque, la presencia de una fractura pélvica, un FAST positivo y un trauma penetrante. Como podemos ver, mayor o igual a 2, pues ya me lo va a predecir. Existen otras como la intensidad de la reanimación, como el umbral de administración crítica y a la diferencia de presión de pulso. Cualquiera pues nos logra identificar qué paciente puede ser candidato. Sin embargo, el RAP Score, el índice de choque o el ABC Score, que son más utilizados, ampliamente conocidos, serían una buena estrategia. Una vez yo lo activo, ¿esto qué me va a permitir? Me va a reducir errores, me reduce el desperdicio de recursos, me mejora el tiempo de entrega de hemoderivados. Seguimos entonces con los tests. ¿Qué exámenes le voy a pedir a mi paciente una vez lo tengo en un contexto de que es un politrauma grave, requiere un protocolo pues, de transfusión masiva? Entonces vamos con pruebas de coagulación, siguen siendo importantes, los gases arteriales, también me habla pues, del estado ácido hacia el paciente, al igual que el lactato. Pero es ampliamente conocido que las pruebas de viscoelasticidad como Rotem o tromboelastografía son las más útiles para evaluar la coagulopatía en trauma. Son fáciles pues, digamos, de realizar porque se hacen a la cabecera del paciente. Me da una información del estado de hemostasia y me facilita la toma de decisiones. Nosotros ya interpretaríamos este tipo pues, como de gráficos sabiendo que la en este caso, por ejemplo, sería normal, habría que interpretar muy bien las curvas, pero pues ya en estados más graves como una coagulopatía intravascular diseminada serían pues estas últimas gráficas, y esto nos da información muy valiosa para saber cómo estoy reanimando a mi paciente, cómo estoy haciendo esa transfusión, si lo estoy logrando compensar o si definitivamente debo replantearme como el proceso que llevo con él hasta este momento. Entonces nos quedamos con que estas pruebas son
son muy necesarias y que cada vez más lo encontramos en estos centros de mayor complejidad. En cuanto al ácido tranexámico, sigue siendo una herramienta muy importante. Se ha identificado que en las primeras 3 horas del trauma es donde debo poner la dosis inicial, que sería 1 gramo en bolo, y continuar pues con un segundo gramo para 8 horas, pero que es mucho más eficaz si se realiza en los primeros 60 minutos. Desde el Crash 3, que se hizo en pacientes con trauma en cráneo, se logró identificar que es muy útil, que me disminuye la mortalidad y que se debe tener en cuenta en estos pacientes. Hasta estos últimos del 2000, este último que encontré, que es del 2020, también trata de mirar cómo le va a esos pacientes que después de un sangrado por cualquier lesión se le administra de forma prehospitalaria, y sigue demostrando pues su impacto, su disminución en la mortalidad y la recomendación de seguirlo usando en estos pacientes. En cuanto a la temperatura, evitar la hipotermia, acordémonos que es un predictor independiente de mortalidad. La temperatura del quirófano previa al cambio de paciente debe estar entre 26 a 28 grados y tratar de conservar esta temperatura durante cualquier intervención quirúrgica. Tampoco pues llevarlo a la hipertermia, porque si lo estoy transfundiendo cada grado de la temperatura que se me esté elevando pueda disminuir un 10% el rendimiento de la transfusión, entonces tratar de mantenerlo en esos rangos para una normotermia, que es lo ideal en este tipo de pacientes. Y finalmente en esta T, que es la transfusión, una vez pues lo activamos, lo que reconoce el banco de sangre que debe tener es al menos 6 unidades de glóbulos, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas. Realmente uno inicialmente debería tener 3 unidades sin cruzar, para ponerlas inicialmente, porque pues claramente digamos el plasma fresco congelado entre el momento que yo lo pido al banco de sangre a que me llegue para estar disponible puede pasar perfectamente entre 35 y 45 minutos, entonces yo puedo ir adelantando teniendo en cuenta que la razón siempre será 1, 1, 1, entonces puedo iniciar con el paquete globular y luego ir ajustando tanto al plasma como a las plaquetas. Esta gráfica es para entender que el fibrinógeno es de lo que primero se me va a reducir en estos pacientes, entonces tratar de poner un crioprecipitado de 10 a 20 unidades me va a ayudar en esta parte del fibrinógeno que es muy importante en la cascada de coagulación y que muchas veces se nos olvida, entonces no solo tratar el 1-1-1, sino tratar de poner de entrada el crioprecipitado una vez pues esté disponible. Y recordar lo que estábamos hablando ahorita de la hipocalcemia, evitarla a toda costa, y obviamente una de las estrategias es poner 1 gramo por cada 3 unidades de glóbulos rojos. Ese gramo de calcio no olvidar para evitar esa hipocalcemia, y es útil en estos pacientes que claramente van a requerir múltiples unidades. Entonces, estas son cositas puntuales que nos van a ayudar en este tipo pues, de transfusiones en mi paciente. ¿Qué tenemos de la reanimación con líquidos? ¿Qué tenemos actualmente que sigue demostrando ser útil en un paciente politraumatizado? Entonces, nos quedamos con que la reanimación hipotensiva es lo que yo requiero, hace parte de esa reanimación contra el daño, y que se ha demostrado en múltiples estudios que reanimar agresivamente a mi paciente con volumen de líquidos me puede aumentar la mortalidad, porque veamos que de 2 a 3 litros ya se empieza a incrementar la mortalidad, y por encima de 4 litros hasta el 70% va a tener coagulopatía, que es de lo que queremos evitar en el diamante de la muerte. Va a haber un aumento de la presión hidrostática, esto se me traduce que hay una hemodilución y disrupción del coágulo ya formado, y se me va a disminuir la entrega de oxígeno, me va a empeorar el sangrado y va a perpetuar la hipotermia, que es lo que queremos evitar. Por ende, no lo vamos a realizar, no vamos a poner líquidos de manera indiscriminada, sino que lo vamos a tratar de mantener en una reanimación hipotensiva. Idealmente una solución balanceada, un laxato de Ringer, un isofundin, cualquiera de estos que tratan de mantener concentraciones muy balanceadas, lo más parecido a soluciones pues fisiológicas sería lo ideal, tratando de tener una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio, tolerando presión arterial sistólica entre 80 y 90, y hay que tener en cuenta que esto no es indefinido.
nosotros tenemos que tratar de que esto sea en un tiempo alrededor de 60 minutos. Claramente, si yo logro la hemostasia antes, pues paro este tipo de reanimación y me voy a metas un poquito más altas una vez el sangrado esté controlado. Pero si no, es lo ideal que no supere pues, los 60 minutos. En quienes nunca, en pacientes embarazadas, en pacientes con TEC, en extremos de la vida, en ancianos o pues en niños muy pequeños, se debe también evitar. Independientemente del mecanismo, no vamos a tratar de darle esa reanimación hipotensiva, pues porque podría ocasionar más daño que beneficio. En cuanto a la de discapacidad, no olvidar que es la segunda causa de mortalidad en trauma después del sangrado. Entonces yo voy a tener unas metas, que es tratar de tener una normocapnia entre 30 y 35 milímetros de mercurio, una euvolemia, especialmente en los pacientes con TEC. Ahí sí me voy hacia intentar darles una solución salina hipertónica para evitar el edema cerebral, tener una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 y una PIC por debajo de 20. Y esto tratando de evitar pues una lesión secundaria. Entonces nuestro papel como anestesiólogos siempre previo a una inducción será registrar el estado neurológico con el que llega el paciente y limitar esa lesión secundaria en el momento perioperatorio. En cuanto a la E, que es pues, la parte de la exposición, una vez descartado pues, todas esas lesiones potencialmente mortales, tratar de descubrir todo el paciente, hacer un examen físico minucioso de cualquier parte que se nos pueda haber escapado, de cualquier otra lesión secundaria que no hayamos visto en primera instancia. Obviamente quitar toda la ropa que esté mojada, que me pueda perpetuar la hipotermia, todo lo que pueda pues, ocasionar que no haga una reanimación control daño adecuada. Y finalmente, en nuestro caso, aparte de la E, que es lo que nos enseña la TLS, también será el control del dolor. Siempre garantizar que el paciente pues se pueda tranquilizar controlando el dolor y generando pues un ambiente más amigable a nuestro paciente. Entonces, acá en la E, después de tener cuidadosamente todas las valoraciones primarias que se hizo de la ATLS, entonces finalmente miramos qué paraclínicos podemos estar faltando, tener a nuestro paciente en euglicemia y ser muy juiciosos con el control del dolor. Ahora bien, las consideraciones anestésicas. Entonces, vamos a ver que en la inducción anestésica vamos a tratar de hacer una secuencia rápida de intubación como le estábamos mencionando. Vamos a tener que el etomidato y la ketamina en este tipo de secuencias rápidas son los preferidos porque generan más estabilidad hemodinámica, entonces van a ser nuestra primera opción. El etomidato a dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo y la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo. Es necesario entender que la ketamina también tiene un inotrópico negativo en pacientes que tengan una función cardiovascular muy deprimida, pues podemos tener algún impacto negativo, pero generalmente si esto no lo consideramos de entrada, la ketamina podría ser un buen inductor. Cabe resaltar que en abril de este año, del 2023, salió este metaanálisis que buscaba mirar cómo le iba a los pacientes que tenían inducción con etomidato, cómo les iba ante la intubación orotraqueal en estos pacientes críticamente enfermos, y dentro de los estudios incluidos estaban pacientes politraumatizados. Entonces sentí que era relevante mostrarlo para ver si hay de pronto algo nuevo con respecto al etomidato. Este metaanálisis, como vemos acá, muestra múltiples estudios, y si nos vamos al forest plot, vemos que ninguno previamente había demostrado una diferencia estadísticamente significativa, a excepción del realizado por el Dr. Madrid en el 2022, con un peso significativo dentro del metaanálisis, y podemos ver que este sí mostraba una diferencia estadísticamente significativa, que puede ser probablemente el que generó que el riesgo nos diera pues de 1.16, o sea que la mortalidad aumentada en los pacientes que tuvieron una inducción con etomidato. Si nos vamos a evaluar muy bien el estudio,
la gráfica del embudo que normalmente presentan los metaanálisis, en este estudio no lo tiene, pues no se presenta inicialmente, pero que en la información complementaria, si uno la va a buscar, este gráfico del embudo es asimétrico. Por ende, aquí puede existir un sesgo importante, principalmente porque esa asimetría se da por ausencia de los estudios que estuvieron a favor de Tomiato. Por ende, no se incluyeron todos, entonces habría como que cuestionarnos si realmente este RR sí daría 1.16 si tuviéramos en cuenta los demás estudios, porque además tampoco se tuvieron en cuenta los pacientes o los estudios que tuvieran una mortalidad por debajo del 10%. Entonces habría que mirar esa parte y si un RR de 1.16 sí genera un riesgo pues importante en nuestra práctica clínica, si eso se puede traducir en una relevancia clínica. Entonces habría que mirar esa parte. Por ahora, el etomidato debería ser pues una de las opciones a considerar en estos pacientes. En cuanto al manejo que damos con benzodiazepinas y opioides, el fentanil digamos que tiene una estabilidad mayor que los demás, entonces debería ser considerado como una muy buena opción. Y en cuanto al vasopresor, nos quedamos pues a la luz de la evidencia, es que no es lo que vamos a utilizar de entrada, vamos a tratar de darle a nuestro paciente una estabilidad a través de hemocomponentes, de líquidos, de todo lo que hablamos de tratar de encontrar la causa a través del ABCDE, qué es lo que tiene el paciente sangrando, controlar la hemostasia, hacer pues como todo muy juiciosos. Y si el paciente no logra las metas deseadas a pesar de los líquidos, de los homocomponentes, de las metas que tenemos, podría ser el vasopresor una opción, una línea del tratamiento, no la inicial, pero sí una opción cuando finalmente no logramos las metas. Y esto, teniendo en cuenta pues vasopresina o norepinefrina, nos quedamos con que la norepinefrina sería la ideal, la que debería empezar a utilizar y a titular. Una vez pues ya hice la inducción y miro cómo voy a tener el mantenimiento del paciente que requiera una intervención quirúrgica, entonces inicialmente vamos a dar una anestesia balanceada, es una de las opciones con un MAC. Una vez inicia, que sea bajo, por debajo de 0.5, podemos empezar a escalar a tolerancia del inhalado y el opioide. Y una vez el paciente ya esté más estable, tengamos controlada la hemostasia y digamos que logremos unas metas que queremos de los signos vitales, ya podremos tener una MAC entre 0.5 y 1. Ahí ya estaría como casi todo abordado de lo que queremos en nuestro paciente. Conclusiones grandes entonces, el paciente politraumatizado amerita una atención multidisciplinaria. La reanimación contra el daño es efectiva en el manejo inicial del trauma. Los centros de trauma impactan en la mortalidad y en la efectividad de la reanimación. Y el papel del anestesiólogo dentro del código de trauma como líder de la vía aérea, de la reanimación contra el daño y el manejo perioperatorio también va a impactar en desenlaces positivos del posoperatorio. Muchísimas gracias, espero que haya sido muy útil y esperamos encontrarnos en una próxima revisión de tema. Muchas gracias.